Medal of Honor, Warfighter, lanzado en 2012 y desarrollado por Danger Close Games, bajo la publicación de Electronic Arts, fue la secuela directa del reinicio de Medal of Honor 2010. A pesar de las altas expectativas y el uso del potente motor Frostbite 2, el mismo de Battlefield 3, el juego recibió críticas mixtas e incluso negativas. Sin embargo, al analizarlo desde una perspectiva constructiva, se pueden destacar tanto sus aciertos como sus errores, para entender qué lo hizo fallar y qué aportó de valor al género. Aspectos positivos. Enfoque realista y humano del conflicto. Warfighter intentó ofrecer una mirada más personal y emocional a la guerra moderna. En lugar de glorificar la acción bélica, buscó retratar el impacto del combate en los soldados y sus familias. Este enfoque, centrado en la vida de operativos Tier 1 y su sacrificio, fue uno de los puntos más humanos e interesantes del título. Variedad de escenarios internacionales. La campaña se desarrolla en distintos lugares del mundo: Pakistán, Filipinas, Somalia, Bosnia, entre otros, lo que aporta dinamismo visual y cultural. Esta diversidad ayudó a que cada misión se sintiera diferente en ambientación, aunque no siempre en mecánicas. Pero dejando eso atrás, hay juegos que no solo buscan entretener, sino también decir algo más profundo. Medal of Honor. Warfighter quiso hacerlo. No se conformó con ser otro shooter lleno de explosiones y frases heroicas. Quiso hablar de las personas detrás del uniforme, de los hombres que cargan con el peso de la guerra y de cómo esa carga los sigue incluso cuando las armas se guardan. Recuerdo la primera vez que lo jugué. Esperaba una experiencia similar a Call of Duty, rápida y espectacular, pero lo que encontré fue algo más introspectivo. La historia sigue a Preacher, un soldado de élite que, más allá de las misiones y el combate, lucha por mantener su familia unida. En medio de explosiones, infiltraciones y persecuciones, el juego se detiene para mostrar el otro frente de batalla: el hogar, la distancia, el silencio incómodo de quien ha visto demasiado. Y eso me gustó. Sentí que Warfighter trataba de recordarnos que detrás del casco y el rifle hay alguien con nombre, con culpas y miedos. Esa intención humana, aunque no siempre bien ejecutada, lo hacía diferente. No era un héroe perfecto, sino alguien que intentaba entenderse a sí mismo en medio del caos. Sin embargo, el juego tropezó en su camino. La narrativa, aunque tenía corazón, estaba contada con saltos que rompían el ritmo. A veces era difícil conectar las piezas, y eso hacía que su mensaje se diluyera. Técnicamente, también sufrió. Bugs, IA torpe y una jugabilidad que no terminaba de sentirse fluida. Uno podía notar que detrás de la ambición había prisa, y eso dolía porque se veía el potencial. El apartado visual fue uno de sus grandes aciertos. Las escenas estaban llenas de detalle: la lluvia golpeando el suelo, la arena que cegaba la vista en un desierto, la tensión en el rostro de los personajes. Todo contribuía a la inmersión. Pero lo más destacable era su tono. Warfighter no glorificaba la guerra, la mostraba como una herida que no termina de cerrar. El multijugador, por su parte, tuvo una idea brillante: unir fuerzas especiales de distintos países. Esa representación de camaradería global, de respeto entre soldados más allá de las banderas, era hermosa en concepto. Lamentablemente, la ejecución no estuvo a la altura. Problemas de equilibrio y servidores inestables impidieron que esa idea brillara. Al final, Medal of Honor. Warfighter fue como un soldado que dio todo, pero cayó antes de cumplir su misión. Tenía alma, tenía intención, pero le faltó tiempo, apoyo y dirección. Sin embargo, sigo apreciándolo. Fue uno de los pocos shooters que se atrevió a mostrar vulnerabilidad, a hablar de amor,
pérdida y redención en un género donde casi nadie lo hace. Quizás no fue un gran éxito, pero dejó una huella. Nos recordó que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el corazón de quienes la viven. Pero ahora que tengo 28 tacos a mi haber, comienzo a pensar que Medal of Honor, Warfighter fue malentendido. No era un juego que quisiera ser el más ruidoso o el más espectacular. Era un juego que quería sentirse real. En una industria donde las balas vuelan como fuegos artificiales, Warfighter intentó mostrarnos el silencio después del disparo, el peso que queda cuando termina la misión. No era perfecto, eso está claro, pero cuando lo jugabas con calma, había momentos que te hacían detenerte. Un gesto, una conversación, una mirada triste antes de volver al campo. Se sentía como si los desarrolladores, o tal vez los propios soldados en los que se inspiraron, quisieran gritar. Esto es lo que realmente se siente. El protagonista, Preacher, no es el clásico héroe americano invencible. Es un hombre roto, tratando de reparar algo más frágil que una nación, su familia. Sus misiones tienen una razón que va más allá del patriotismo. Hay arrepentimiento, necesidad de redención, de demostrar que aún hay algo bueno en él. Y aunque el juego no siempre logra transmitir esa emoción con claridad, uno puede sentirla latente en cada escena. El ritmo de la historia, sin embargo, se pierde entre cambios bruscos y misiones que a veces parecen desconectadas. Esa desconexión lastima su potencial narrativo. Es como si Warfighter tuviera un corazón enorme, pero no supiera del todo cómo expresarse. Y aún así, había instantes de magia, como cuando un compañero te cubre sin dudarlo, o cuando el sonido del mar acompaña el regreso del protagonista a casa. Esos pequeños momentos, casi invisibles para muchos, eran los que daban sentido a todo. Hoy, más de una década después, Medal of Honor, Warfighter sigue siendo un título que divide opiniones. Pero para mí, más allá de sus fallos, fue un intento valiente. Intentó decir algo que pocos shooters se atreven a decir, que la guerra no tiene ganadores, solo sobrevivientes, y creo que eso lo hace especial. Quizás Warfighter no fue el éxito que EA esperaba, pero sí fue un juego que intentó sentir. No buscó ser perfecto, buscó ser sincero, y en un género dominado por el ruido, esa sinceridad es algo que vale mucho. Y como mensaje final, recuerda que cuando escuchabas Linkin Park, Castle of Glass, al final del juego, sentías que detrás de cada misión, de cada soldado, hay emociones que las armas no pueden ocultar.